Y bueno, hoy conversamos con el grupo de docentes. Aparentemente vamos a ver la posibilidad de ya retomar o retornar a la parte de la semipresencialidad. Entonces, hay que estar atentos, jóvenes, ¿no? Cualquier momento nos vamos a poner de acuerdo para nuevamente retornar al aula, que ojalá sea pronto porque realmente se requiere aquello, ¿no? Bien, habíamos quedado entonces en la parte de percusión, ¿no? De tórax pulmonar. Entonces nos faltaría ver, digamos, la parte de percusión y auscultación, que vamos a concluir con eso el módulo de tórax pulmonar. Bueno, ¿alguna pregunta, duda que tengan antes de comenzar, jóvenes? Yo tengo una pregunta, a ver, no sé si me pueden responder. A ver, ¿dónde está aquí, no? A ver, del grupo, que somos casi 40 y tantos, ¿no? ¿Dónde está Brian? Entonces, ¿cuántos de ustedes están con la vacuna completa, anti-COVID, las dos dosis? ¿Hay alguno que le falta? A ver, ¿dónde está? Víctor, adelante, Víctor. No, o sea, creo que era para levantar la mano para los que estamos con las dos vacunas, creo que estamos en la misma Para que mayoría. no, entonces, más fácil. ¿A quién le falta la vacuna? A ver, ¿quién no se ha vacunado, jóvenes, de todos ustedes? Todos, ¿no? Creo que todos estamos con la vacuna. Lo que pasa es que uno de los requerimientos, digamos, que nos habían propuesto para el retorno a la semipresencialidad era que todos estemos con las vacunas, el esquema completo. Entonces, si, digamos, en el grupo tenemos todas las vacunas, pues no hay ningún problema, ¿no? Ya ahí tenemos un punto a favor. Otro tema es ver la forma de cómo podríamos retornar, pero sin generar, digamos, aglomeración, ¿no? Porque somos casi 24 estudiantes por grupo y no podemos entrar los 24 al aula, ¿no? Es bien complicado. Una de las posibilidades que nos habían planteado era utilizar simultáneamente dos aulas, mitad del grupo con el auxiliar y la otra mitad conmigo, pero en el caso nuestro, los horarios, sobre todo los de la mañana, están ocupadas, ¿no? Todas las aulas, entonces va a ser un poco difícil. El horario que tenemos por la noche, los días martes y miércoles, ahí sí podríamos aprovechar dos aulas, ¿no? Entonces, a ver, vayan pensando ustedes también, jóvenes, cómo podríamos hacer para retornar. El tema es de que no, digamos, creemos congestión, ¿no? Sino más bien dividirnos en grupos de alguna forma. Entonces, vamos viendo, porque esto de retornar ya es casi un hecho, ¿no? Solo nos falta definir algunos detalles más para que ya podamos estar nuevamente con la semipresencialidad, que en todo caso siempre es mucho mejor, ¿no? O sea, nos conviene a todos también y aprovechar, ¿no? Estos módulos que son los más relevantes, digamos. Y de hecho, si es que volveríamos, tendríamos que ver la forma de repasar de alguna manera con todo el material que tenemos disponible lo que ya habíamos avanzado, ¿no? Desde la parte de examen de signos vitales, inclusive, hacer uso de nuestros oftalmoscopios, los maniquís que tenemos para la exploración de mama, etcétera, que de hecho no es muy importante, ¿no? Y eso básicamente es la esencia de habilidades, entonces esperemos que se vaya dando de a poco, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá, habíamos quedado lo que es percusión, ¿no? Ya habíamos visto lo que es inspección, palpación, qué elementos evalúa la inspección, cómo dividimos en una inspección pasiva, otra activa. La palpación que evalúa cuatro aspectos fundamentales, que es la sensibilidad, la elasticidad, expansibilidad y las vibraciones vocales, ¿no? Y habíamos dicho que de las vibraciones vocales hay que tomar en cuenta las variaciones fisiológicas que pueden presentar y cuál es el comportamiento normal de las vibraciones vocales, ¿no? Estas son nada más que la vibración de la cuerda vocal que se genera por el paso de aire a través de la laringe y que se va a transmitir a través del parénquima pulmonar. O sea que si el parénquima pulmonar se encuentra afectado por alguna patología subyacente, lógicamente la transmisión no va a ser igual. Entonces va a depender de qué tipo de patología está cursando el parénquima pulmonar para que las vibraciones vocales aumenten, disminuyan o bien estén abolidas, ¿no?
Y el comportamiento de las vibraciones vocales habíamos indicado que se transmiten muy bien por el tejido sólido, se transmiten más o menos por el líquido y no se transmiten nada por el aire, ¿no? Entonces hay que tomar muy bien en cuenta ese comportamiento para la evaluación de las vibraciones vocales. La tercera técnica que vamos a aplicar en la exploración del tórax pulmonar va a ser la percusión. La percusión no es nada más, digamos, que la generación de ruidos, ¿no? Que, digamos, que se forman por el golpe que se genera desde la superficie a nivel de un área del organismo, ¿no? Esa es la percusión. Ya habíamos visto la técnica en las primeras clases. Hay varias técnicas, dígito digital, dígito pulgar, dígito angular, bone place, etcétera, ¿no? Sin embargo, la dígito digital es la que vamos a utilizar de forma estandarizada. Entonces, la percusión nos va a suministrar dos tipos de sensaciones. Primero, una auditiva, porque vamos a generar ruido, ¿no? Sonidos a través del golpe que vamos a aplicar sobre la superficie del tórax que vamos a percutir. Entonces, eso genera un determinado sonido, un ruido, ¿no? Pero también nos va a suministrar sensación táctil, porque gracias a la exquisita inervación que tenemos a nivel de las palmas, nosotros podemos percibir y sentir lo que está generando, el ruido que está generando. Entonces, son dos sensaciones que nos permite identificar la percusión, por un lado auditiva y por otro lado táctil, ¿no es cierto? Entonces, la percusión se basa básicamente en eso. ¿Qué es lo que nos va a permitir evaluar la técnica percutoria cuando estamos explorando tórax pulmonar? Primero, nos va a permitir identificar la característica sonora normal del parénquima pulmonar. Segundo, identificar alteraciones en función a patologías subyacentes del parénquima. Y tercero, nos va a permitir evaluar lo que se denomina la expansión o la expansión diafragmática, ¿no? Que vamos a ver más adelante en qué consiste. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a evaluar. Fíjense, aquí está algunas fotografías que nos muestran cómo aplicamos la técnica percutoria. No nos olvidemos que sea inspección, palpación, percusión u auscultación, siempre lo vamos a hacer de forma sistemática y ordenada, ¿no? Por planos. Primero el plano anterior, luego el plano posterior y finalmente el plano lateral, ¿no? De arriba hacia abajo. Pero así como habíamos visto en la palpación de las vibraciones vocales, por ejemplo, que debe ser comparativa y bilateral, la percusión también debe regir esa misma dirección, ¿no? Cuando nosotros percutimos el tórax, ya sea en el plano anterior, lateral o posterior, debemos percutir de forma comparativa, ¿no? Comenzando desde la parte superior, descendiendo, pero comparando ambos hemitórax, ¿no? No podemos percutir primero un hemitórax y luego el otro. Si hacemos eso, difícilmente vamos a encontrar variaciones entre uno y otro, sino debemos percutir de forma comparativa, ¿no? Entonces, para eso necesitamos conocer cuáles son los focos percutorios. Si recordamos, habíamos identificado los focos palpatorios, ¿no? En los planos anterior, lateral y posterior. Para la percusión también existen áreas específicas donde nosotros debemos aplicar la técnica percutoria, ¿no? Los tres planos. Aquí vamos a ver, aquí está. Estos son los focos percutorios del plano posterior, ¿no? Vamos a tener los focos supraescapulares, ¿no? Derecho, izquierdo. Son importantes porque habíamos indicado que aquí se proyecta el vértice del pulmón, ¿no? Y hay varias patologías que pueden afectar el vértice pulmonar. En nuestro medio, la más común, tuberculosis, ¿no? Pero también hay otras como procesos neoplásicos, tumores de pancostovías y demás. Entonces, estos son los primeros focos supraescapulares, ¿no? Percutimos acá y vamos al foco contralateral para comparar. Luego habíamos indicado que el área donde trabajamos en la exploración física pulmonar es el área interescápulo-vertebral, ¿no? Es el único, digamos, acceso que tenemos hacia el parénquima pulmonar. No vamos a percutir ni palpar nada sobre escápulas porque es tejido óseo, por lo tanto, no nos, digamos, no nos sirve, ¿no? Para la exploración. Pero podemos ampliar este espacio interescápulo-vertebral pidiendo al paciente que flexione la cabeza y que se abrace, ¿no? Como si estuviera abrazando ambos, con ambas extremidades superiores. Entonces, de esa forma desplazamos las escápulas hacia la parte externa y ampliamos esta región, el área interescápulo vertebral. Y acá vamos a encontrar tres focos básicamente, ¿no? El interescápulo vertebral superior, medio e inferior. De la misma forma debemos percutir de forma comparativa. Empezamos en el supraescapular,
pasamos, bajamos al interescápulo vertebral superior, comparamos con el lado contrario, bajamos al interescápulo vertebral medio, comparamos con el lado contrario, bajamos al interescápulo vertebral inferior y comparamos al lado contrario, ¿no? Y finalmente tenemos otros dos focos acá que son subescapulares, el externo y el interno, ¿no? Que de la misma manera vamos a ir comparando, bajamos al subescapular interno, comparamos, subescapular externo, comparamos. Entonces, digamos, la importancia de la percusión es que siempre realicemos la percusión de forma comparativa, tratando de identificar alteraciones en la percepción tanto auditiva como táctil, como habíamos mencionado. En el plano anterior tenemos también los focos percutorios. Empezamos desde la parte superior, los focos supraclaviculares, ¿no? Aquí están. Los supraclaviculares, que son los espacios de Cronin, donde se proyecta el ápice del pulmón. Incluso en algunos libros dividen el espacio de Cronin en tres, ¿no? El interno, medio y externo, para ser mucho más detallados. Sin embargo, lo vamos a tomar como un solo foco de percusión, los supraclaviculares. Luego tenemos los paraesternales, ¿no es cierto? Superior, medio, inferior también, y los submamarios, interno y externo. Entonces, de la misma manera que en el plano posterior, vamos a empezar en un foco, pasamos al lado contrario para comparar, bajamos al lado contrario, comparamos, bajamos al lado contrario, comparamos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, son los focos de percusión del plano anterior. Fíjense, aquí está la técnica percutoria y acá podemos observar con detalle también, ¿no? Acá ya no vamos a pensar, digamos, en la técnica misma, sino aquí ya debemos pensar en los hallazgos y en lo que estamos buscando. Recordemos, la técnica tiene sus requerimientos, ¿no? Por ejemplo, que el dedo plexímetro, que es de la mano menos hábil, esté muy bien apoyado sobre la superficie que vamos a percutir. Los otros dos dedos, índice y anular, deben estar separados más o menos a 1 centímetro del dedo plexímetro y levemente adosados a la superficie. ¿El objetivo cuál es? Que no permiten que se disipe el sonido que se genera, ¿no? Y el dedo percutor, que puede ser el dedo índice o el dedo índice y medio juntos, que van a ir a golpear sobre la articulación interfalángica distal del dedo plexímetro. Recordemos que siempre el dedo plexímetro debe estar sobre superficie blanda, ¿no? No sobre tejido óseo, sino sobre tejido blando. Y paralelo, en este caso, cuando estamos hablando de tórax, sobre el espacio intercostal, paralelo a la costilla, tal como vemos acá, ¿no? No perpendicular. Entonces, son algunos requerimientos que debemos tomar en cuenta. Aquí también, fíjense, está paralelo a la costilla sobre el espacio intercostal. Este es el espacio interescápulo vertebral. Las escápulas que no, digamos, debemos tratar de desplazar hacia la parte externa para ampliar esta área. Y lo mismo en el plano anterior, ¿no? Ahí está. Fíjense cómo se realiza la percusión. Lo mismo, igual cómo se debe percutir, fíjense, uñas cortas, lógicamente, movimiento de flexo-extensión, de vaivén, etc. En este caso ya no vamos a pensar tanto en la técnica, ¿no? Sino más bien en los hallazgos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando percutimos? ¿Qué pasa si estamos frente a una paciente de sexo femenino, ¿no? Muchas veces nos preguntan y nos dicen, ¿y cómo se percute en el caso de una mujer, ¿no? Fíjense, aquí en la fotografía nos muestra cómo debemos desplazar, digamos, con el borde cubital de la mano del dedo plexímetro, fíjense, desplazamos la glándula mamaria y de la misma forma podemos percutir sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces, sí es posible y en caso de que es muy necesario hacerlo, pues se puede realizar de esta forma. Esto es lo que no debemos hacer, ¿no es cierto? Porque fíjense, aquí en la fotografía hay varias cosas que están mal. Y hay algo que también nos va a ayudar, pero básicamente, fíjense, las uñas largas, esto no debe realizarse, ¿no? Esto es un error. Segundo, la posición del dedo plexímetro está perpendicular, no está paralelo a la costilla sobre el espacio intercostal, sino está perpendicular, fíjense, y los dedos no están adosados, están levantados, entonces acá difícilmente vamos a generar un sonido que podamos interpretar, percibir, ¿no es cierto? Porque no está aplicando la técnica de forma correcta. Sin embargo, esta fotografía es muy interesante porque nos muestra, digamos, el otro elemento que nos permite evaluar la percusión y es la excursión diafragmática, ¿no? Fíjense, aquí hay dos líneas que han dibujado, ¿no? Esto es para evaluar básicamente la excursión diafragmática.
Eso significa que durante la inspiración profunda, como el diafragma se contrae, desciende el diafragma para permitir la expansión pulmonar, ¿no? Y eso es lo que debemos nosotros determinar con la técnica percutoria, ¿no? Lo vamos a ver enseguida. Entonces, no nos olvidemos, ahí están las técnicas, cómo debemos hacer la percusión. Ahora, ¿cuál es el sonido que normalmente vamos a identificar con la técnica de percusión a nivel del tórax? ¿No? Si se acuerdan, en las primeras clases, cuando vimos técnicas semiológicas, habíamos indicado que el sonido normal que se genera cuando percutimos sobre el tórax es sonoridad. Eso por las características anatómicas del tejido pulmonar, ¿no? Que es una mezcla entre aire y sólido, más aire que sólido. Por lo tanto, hay cierta resonancia cuando golpeamos y generamos ese ruido, ese sonido, ¿no? Eso se denomina sonoridad, que es, digamos, el sonido normal que debemos identificar cuando percutimos el pulmón, ¿no? El tórax pulmón. Entonces, eso es lo que debemos esperar encontrar, ¿no? La sonoridad. Y básicamente hay tres ruidos que podríamos identificar cuando realizamos la técnica percutoria a nivel de tórax, ¿no? Sonoridad, que es lo normal. Luego tenemos el extremo, que es la matidez, cuando significa que hay una consolidación del parénquima. En ese caso se torna sólido el parénquima, ya no es una mezcla entre aire y sólido, sino más bien sólido. Por lo tanto, ahí vamos a generar un ruido seco, con poca resonancia, pero que tiene, digamos, bastante intensidad. Eso se denomina matidez, ¿no? Que no es normal. Cuando identificamos matidez en el tórax, significa que hay consolidación del parénquima subyacente, ¿no? Eso quiere decir que se ha puesto sólido el pulmón. ¿Y eso en qué patologías vamos a encontrar? Básicamente en procesos neumónicos, ¿no? Durante la neumonía, el parénquima pulmonar se consolida, por eso hablamos de síndrome de condensación. Por lo tanto, va a haber, digamos, un área del parénquima pulmonar que se consolida y por ende va a cambiar el sonido o el ruido que vamos a generar con la técnica percutoria. Eso le llamamos matidez. Y digamos, el ejemplo que podríamos encontrar es cuando percutimos el hígado, ¿no? El hígado es un órgano sólido que va a generar un ruido característico que se denomina matidez. Cuando identificamos ese sonido o ese ruido al percutir el tórax, donde normalmente deberíamos encontrar sonoridad, nos indica que hay una consolidación del parénquima subyacente, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llamamos matidez. Y el otro extremo, ¿no? Se llama el timpanismo. El timpanismo significa que es un ruido completamente resonante, con muchas resonancias, como si estuviéramos golpeando una garrafa, esas de gas vacías, ¿no es cierto? Que tiene mucho eco, mucha resonancia, que nos hace, digamos, percibir de que es un órgano hueco el que estamos percutiendo. A eso se denomina timpanismo. Y el timpanismo también es patológico cuando percutimos tórax-pulmón. ¿Qué significa? Que hay interposición de aire entre la superficie del tórax y el mismo parénquima pulmonar. ¿Y eso en qué caso vamos a tener? Cuando hay neumotórax, ¿no es cierto? Grandes neumotórax que pueden ser espontáneos o postraumáticos también. En ese caso vamos a encontrar timpanismo, característicamente timpanismo, que es un sonido mucho más resonante que la sonoridad, ¿no? Con mucho eco. Digamos, podríamos encontrar en situación fisiológica el timpanismo cuando percutimos la cámara gástrica de Traubert, ¿no? En un paciente con ayuno, que esté en ayunas, podríamos encontrar algo de timpanismo a ese nivel. Sin embargo, el timpanismo real, verdadero, de un neumotórax es muy característico, ¿no? Que es fácilmente identificable comparando con lo que es la sonoridad o la matidez. Pero el sonido normal que vamos a identificar se denomina sonoridad, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos identificar cuando percutimos, ¿no? Aquí está. Lo normal va a ser sonoridad. Puede haber, digamos, un incremento de esa resonancia, lo que llamamos timpanismo, y que para nosotros va a significar interposición de aire. En otras palabras, neumotórax, ¿no? O puede haber una matidez cuando, digamos, la sonoridad ha perdido esa resonancia y se torna en un sonido seco, pero de gran intensidad. Eso se denomina matidez. Matidez significa consolidación del parénquima. Entonces, básicamente son los tres sonidos o ruidos que vamos a identificar. Sonoridad normal, timpanismo y matidez. En algunos libros, literaturas, vamos a encontrar la descripción de ruidos intermedios, ¿no? Por ejemplo, submatidez o hipersonoridad, ¿no? Sin embargo, son ruidos intermedios que en algunas patologías podríamos encontrar, ¿no? Por ejemplo,
la submatidez, por ejemplo, podríamos encontrar en derrames pleurales de mediana o poca cuantía, ¿no? Ahí podríamos encontrar algo de submatidez. La hipersonoridad, por ejemplo, podríamos encontrar en pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o pacientes asmáticos de larga data, en los cuales el parénquima tiende a tener mayor cantidad de aire que tejido sólido. Por lo tanto, va a haber una sonoridad incrementada, lo que ellos lo llaman hipersonoridad. Sin embargo, básicamente son esos tres ruidos que debemos saber identificar. Sonoridad, que es normal, matidez, que significa consolidación, y timpanismo, que significa presencia de aire, ¿no? Entonces, básicamente son los tres ruidos. Entonces, cada vez que nosotros percutamos el tórax en sus planos, debemos identificar eso, ¿no? Acá, por ejemplo, sonoridad, percutimos, ¿no? 2 golpecitos, luego pasamos a este otro, sonoridad, sonoridad, sonoridad. Y probablemente podríamos encontrar ahí la presencia de matidez cuando existe un área de consolidación, o bien también matidez cuando existe derrame pleural, porque el derrame pleural, cuando hay interposición de líquido entre el parénquima y la superficie, también nos va a dar un ruido característico que se denomina matidez, lo que el Chamorro lo llama la matidez hídrica, ¿no? Que tiene cierto timbre característico, pero que igual es, digamos, muy parecido a la matidez de la consolidación. Entonces, el derrame pleural también nos va, digamos, permitir identificar a través de la percusión la matidez. Sin embargo, podríamos nosotros clínicamente diferenciar a través de la técnica percutoria la matidez del derrame de la matidez de una consolidación, de la neumonía, por ejemplo, ¿no? Porque puede haber también consolidación del parénquima en procesos neoplásicos expansivos, también en atelectasias de varios segmentos del pulmón. Entonces, en ese caso también va a haber consolidación del parénquima y se va a generar matidez. Pero clínicamente podríamos, digamos, diferenciar la matidez del derrame pleural con la matidez de la consolidación. ¿Y esto cómo hacemos? Si nosotros recordamos, cuando hay derrame pleural, el líquido, por gravedad, tiende a ocupar las áreas inferiores, ¿no? Por lo tanto, se van a, digamos, se va a alterar a la percusión los fondos de saco pleurales. Por eso es importante identificar y percutir estos focos, ¿no? Los submamarios, interno y externo, y los subescapulares del plano posterior, interno y externo. Porque cuando hay derrame pleural van a ser los primeros en alterarse, ¿no? Porque por la gravedad del líquido se va a ocupar en la parte inferior. Ahora, cuando el derrame pleural es de mediana, gran cuantía, y no está, digamos, encapsulado, tabicado, porque puede darse esa situación también en ciertas patologías como la tuberculosis pleural, la carcinomatosis pleural o bien el mesotelioma, que es un tipo de neoplasia pleural, pueden generar tabicaciones a nivel de la pleura y encapsular un derrame. Cuando no existe ese encapsulamiento, que no es muy frecuente, lógicamente, nosotros podríamos diferenciar la matidez del derrame y de la consolidación pidiendo al paciente que cambie de posición, ¿no? Primero percutimos estando el paciente sentado sobre la camilla y luego le pedimos que adopte la posición de cúbito lateral, sea derecho o izquierdo, dependiendo de dónde. Y en ese caso, la matidez se va a desplazar, ¿no? Eso significa que la matidez se debe a derrame pleural, porque es una matidez desplazable, ¿no? Si estando el paciente sentado, la matidez se localiza en la parte inferior y cuando adopta la posición de cúbito lateral derecho, digamos en este caso, la matidez se desplaza hacia la parte lateral, ¿no? Entonces eso es una, digamos, una manera muy interesante, importante de poder diferenciar la matidez del derrame de la matidez de la consolidación, ¿no? En cambio, si la matidez se debe a una condensación pulmonar, una consolidación del parénquima, así hagamos los cambios de posición, la matidez siempre se va a mantener en la misma posición, ¿no? Entonces es muy importante identificar aquello. Ahora, hay otra forma también de identificar, y eso les voy a dejar de tarea a ver para que me lo revisen, y es identificando la curva parabólica de Damasó. La curva parabólica de Damasó está muy bien explicadita en el libro de Chamorro, a ver si dan una revisadita. Es, digamos, una forma de identificar el derrame pleural de manera clínica, ¿no? Semiológica, la exploración física. Entonces, también es otra forma de identificar la matidez del derrame de la matidez de la consolidación, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, básicamente son esos tres ruidos que vamos a identificar. Matidez, sonoridad, que es normal, y el timpanismo.
Pero habíamos indicado que también la percusión nos permite evaluar la excursión diafragmática, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de excursión diafragmática? Cuando el paciente está respirando de forma normal, ¿no? Fisiológicamente, sin, digamos, incrementar inspiraciones profundas, ni mucho menos. Entonces, el límite del diafragma se mantiene, ¿no? En la misma posición. Pero cuando el paciente inspira profundamente, el diafragma se contrae, desciende y permite la expansión del pulmón. Eso es a lo que denominamos la excursión diafragmática. Y es un elemento que sí debemos y siempre debemos evaluar porque nos permite identificar patologías, ya sean pulmonares o extrapulmonares, que afecten esta excursión, ¿no? ¿Y cómo realizamos eso? Primero, estando el paciente tranquilo, digamos, ahí sentado, vamos a percutir sobre la línea paravertebral, desde la región subescapular hacia la región lumbar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos buscar? El cambio de sonoridad pulmonar a la matidez lumbar, porque recordemos, por debajo del diafragma, acá ya en la región lumbar, está la fosa renal, por lo tanto ya es tejido sólido, ¿no? Aquí ya no vamos a encontrar sonoridad, sino más bien matidez. Entonces, lo que debemos hacer, estando el paciente respirando normalmente, vamos a ir percutiendo sobre la línea paravertebral, desde más o menos la región subescapular hacia abajo, identificando el cambio de sonoridad del pulmón a la matidez de la región lumbar. Y marcamos con un bolígrafo, ¿no? Con un marcador dérmico, y vamos a marcar el límite de cambio entre sonoridad y matidez. Lo mismo en el lado contrario, ¿no? En el lado izquierdo, igual vamos a, estando el paciente respirando normalmente, vamos a percutir buscando el cambio de sonoridad a matidez lumbar. Y vamos a poner una línea, ¿no? Un límite. Una vez que tenemos el límite, vamos a pedir al paciente que inspire profundamente, ¿no? Le decimos, meta aire todo lo que pueda, y vamos a percutir manteniendo el paciente esa inspiración profunda, forzada, vamos a percutir por encima de este límite que habíamos identificado previamente, ¿no? Por encima percutimos hacia abajo. ¿Y qué es lo que debemos identificar? Que esa sonoridad, cuyo límite es este, se va a desplazar entre 4 y 5 centímetros más hacia abajo, ¿no? O sea que la sonoridad del pulmón se desplaza hacia abajo, tal como vemos aquí. Fíjense. Entre 4 a 5 centímetros se va a desplazar la sonoridad pulmonar. En ambos lados, lógicamente, ¿no? Hay cierta variabilidad en el lado derecho por la presencia del hígado, eso hay que tomar en cuenta. Sin embargo, de cualquier manera se puede identificar la excursión diafragmática de la misma forma, ¿no? Entonces, estando el paciente en inspiración profunda, percutimos rápidamente por encima del límite que habíamos identificado y vamos a observar que la sonoridad se desplaza entre 4 y 5 centímetros y volvemos a marcar, ¿no? Volvemos a marcar ahí. Y luego medimos con una reglita y debe estar entre 4 y 5 centímetros de ambos lados. Entonces, eso llamamos que hay, digamos, mantenimiento de la excursión diafragmática. ¿En qué casos puede alterarse la excursión diafragmática? Puede haber patologías pulmonares o extrapulmonares que alteren esta excursión diafragmática, ¿no? Entre las patologías pulmonares está la consolidación del parénquima, que puede ser algún lóbulo, segmentos o demás, las atelectasias, que van a impedir que haya excursión diafragmática porque el pulmón no se va a expandir, así se contrae el diafragma, no se expande. Derrames pleurales también van a disminuir la excursión diafragmática. Neumotórax también, ¿no es cierto? Fibrosis pulmonar también podría ser de cierta forma. Entonces son algunas patologías que van a disminuir la excursión diafragmática de, digamos, patologías pulmonares. Y patologías extrapulmonares, podríamos ahí tener, digamos, ascitis, pacientes con tumores abdominales, hepatomegalias, esplenomegalias, ¿no? Pacientes con peritonitis, mujeres embarazadas, ¿no? Con útero gestante, etcétera, que van a disminuir la excursión diafragmática o también parálisis misma del músculo diafragmático, ¿no? Entonces, en ese caso también va a estar alterado lo que es la excursión diafragmática. Entonces, básicamente es eso lo que debemos identificar con la percusión. Identificar las características sonoras normales que genera el pulmón a través de la técnica percutoria. Y segundo, identificar la excursión o evaluar la excursión diafragmática, ¿no? Ahí está. Esto ya lo vamos a ver cuando entremos al módulo de gastro, ¿no? Lo que es la línea hepatopunta, identificación del límite, etc. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando evaluamos la excursión diafragmática debemos tomar en cuenta también en el lado derecho la presencia del hígado, ¿no? Porque a veces al lado izquierdo se expande muy bien o hay una buena excursión,
y el lado derecho como que está un poquito disminuida, ¿no? Bueno, podría ser por la presencia del hígado, pero tiene que estar presente esta excursión diafragmática. Cuando no está presente, podríamos hablar de patologías pulmonares o extrapulmonares. Básicamente eso es lo que debemos evaluar con la técnica percutoria, ¿no? Entonces, fíjense, es facilito la percusión, simplemente hay que tener en cuenta los cuidados, recomendaciones para aplicar la técnica, ¿no? Nos da una percepción táctil, otra auditiva, ser sistemáticos y ordenados en la percusión, siempre empezar por planos, plano anterior, de forma comparativa, ir descendiendo, plano lateral y plano posterior, ¿no? Entonces, los tres planos vamos a ir percutiendo y al mismo tiempo que estemos realizando la técnica, vamos a ir identificando qué ruido es el que estamos, digamos, obteniendo con la técnica percutoria. Y habíamos indicado, son básicamente tres: sonoridad, que es normal; matidez, cuando hay consolidación; y timpanismo, cuando existe la presencia de aire, ¿no?, interpuesto. Y la matidez también por la presencia de líquido, derrame pleural. Entonces, básicamente eso, jóvenes, cuando hablamos de percusión. Finalmente, la última técnica en la evaluación de tórax-pulmón es la auscultación, ¿no? Que igual que las anteriores técnicas nos aporta muchísima información y complementa además los hallazgos, ¿no? Porque cuando estamos evaluando a un paciente y queremos llegar a un diagnóstico sindrómico, pues debemos evaluar todos los hallazgos desde la anamnesis y básicamente estas cuatro técnicas semiológicas, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Cada una de ellas nos da información importante para más o menos definir qué tipo de diagnóstico sindrómico es ante el que estamos, ¿no? Toda la auscultación nos aporta también mucha información y en este caso hay mucho detalle que debemos evaluar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro estetoscopio, ¿no? Aquí está, fíjense, la misma doctorita ahí con sus uñitas largas, pero está utilizando el estetoscopio, ¿no? Que membrana y campana. La campana para ruidos graves y la membrana para ruidos de tonalidad alta, agudos, ¿no es cierto? Entonces, aplicándonos correctamente el estetoscopio con la dirección de las ojivas u olivas en el mismo sentido que el conducto auditivo externo, vamos a aplicar la auscultación. Lo mismo que las anteriores técnicas, la auscultación también debemos hacerlo de forma sistemática, ordenada, por planos, ¿no? Empezamos en el plano posterior, plano anterior y plano lateral. Los sitios donde vamos a auscultar van a ser los mismos focos que los focos de la percusión. Ahí está. Son los mismos focos auscultatorios que los focos percutorios, ¿no? Ahí está. Todos los focos auscultatorios, focos percutorios. Ahí está el plano lateral, plano anterior, ¿no? Siempre debemos pedir al paciente que levante el brazo para evaluar el plano lateral. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que debemos nosotros saber para realizar la auscultación? Primero, tenemos que saber que existen ruidos normales y ruidos patológicos a la auscultación pulmonar. Para que nosotros podamos evaluar los ruidos normales, tenemos que conocer antes los ruidos patológicos, para que aprendamos los ruidos patológicos, debemos conocer con exactitud y cabalidad lo que son los ruidos normales, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero por ahí. ¿Cuáles son los ruidos normales? A ver, vamos, ahora sí. Fíjense, aquí tenemos los ruidos normales, son básicamente tres: el ruido traqueal, el ruido bronquial y el ruido alveolar. Así es como se llama, ¿no? Ahora, muchas veces estos ruidos en algunas literaturas tienen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, el ruido traqueal lo llaman laringotraqueal, el ruido alveolar lo llaman murmullo vesicular. Está bien igual, ¿no? Sin embargo, es mejor referirnos con esta nomenclatura porque es bastante clara, ¿no es cierto? Ruido traqueal. ¿Qué es el ruido traqueal? Pues se define como el ruido que genera el paso de aire a través de la tráquea, ¿no? Por eso se llama ruido traqueal. Por eso es más importante utilizar esta nomenclatura, ¿no? El ruido traqueal. El ruido bronquial, el ruido que genera el paso de aire a través de los bronquios principales, derecho e izquierdo. Y el ruido alveolar es el ruido que genera el paso de aire a través de la vía aérea respiratoria baja. Llamamos alveolos y bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces, a eso llamamos el ruido alveolar. Para que nosotros reconozcamos cada uno de estos ruidos, tenemos que conocer sus características, ¿no es cierto? El ruido traqueal, vamos a empezar por este. El ruido traqueal, como dice su nombre, es el paso de aire a través de la tráquea. ¿Dónde vamos a auscultar el ruido traqueal? Sobre la tráquea. ¿Y dónde está localizado esto? Vamos a ver aquí, ¿no? ¿Dónde se proyecta la tráquea? Ahora sí vamos a recordar otro de los
puntos anatómicos de referencia que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Habíamos visto el ángulo esternal de Lewis, la prominente, el pezón en el varón y el hueco supraesternal, ¿recuerdan? Por ahí decía el hueco supraesternal. Pues sí, el hueco supraesternal es importante acá porque ahí es donde se proyecta la tráquea. Y es precisamente este lugar, este sitio donde vamos a evaluar este primer ruido normal, que es el ruido traqueal. Para eso le vamos a pedir a nuestro paciente que movilice aire, ¿no es cierto? Le vamos a pedir que meta aire por la nariz y bote por la boca, ¿no? Que respire como cansado. Meta aire por la nariz, bote por la boca. Entonces, de esa forma movilizamos aire y nosotros aplicamos nuestro instrumento, el estetoscopio, sobre la región. En este caso, el ruido traqueal sobre la tráquea, ¿no? ¿Qué características tiene el ruido traqueal? Es un ruido que tiene una tonalidad grave. Es como si estuviéramos soplando sobre esos tubos ¿cómo se llama? De PVC, ¿no? Esas cañerías gruesas. Entonces da más o menos esa impresión. Por eso es que tiene una tonalidad grave. Por lo tanto, vamos a evaluar con mayor detalle a través de lo que es la campana, porque la campana nos sirve para evaluar ruidos de tonalidad grave. Entonces vamos a aplicar la campana aquí sobre el hueco supraesternal y le vamos a pedir al paciente que meta aire por la nariz y bote por la boca, ¿no? O que respire como cansado. Entonces el ruido traqueal va a tener una tonalidad grave. Y cuando nosotros evaluamos los ruidos normales, siempre debemos relacionarlo con el ciclo respiratorio, ¿no? Sabemos que la respiración tiene dos etapas. Una que es la inspiración, que es una etapa activa, y otra la expiración, que si bien hay músculos, digamos, que actúan también, más interviene la elasticidad retráctil del tórax, ¿no? Entonces, una etapa pasiva, vamos a llamarla. Entonces, ambos, inspiración y expiración, hacen un ciclo respiratorio. Y cuando nos evaluamos los ruidos normales, debemos referirnos a ese ciclo respiratorio. En este caso, el ruido traqueal tiene, digamos, mayor intensidad y mayor duración durante el periodo expiratorio, durante la expiración, ¿no? El paciente mete aire, bota aire, y durante la expiración se escucha con mayor claridad, dura más tiempo y es mucho más intenso durante este periodo expiratorio. Entonces, esa es una característica importante del ruido traqueal. Como definimos, es el ruido que genera el paso de aire a través de la tráquea. Se escucha sobre la escotadura external o sobre el hueco supraesternal y tiene mayor intensidad y duración durante el periodo expiratorio. Entonces, de esa forma definimos el ruido traqueal, el primer ruido normal que debemos evaluar cuando auscultamos tórax-pulmón. El segundo ruido es el ruido bronquial. ¿Cómo se define? Como el paso de aire a través de los bronquios principales. ¿Y cuáles son esos? Bronquio derecho y bronquio izquierdo. Nuevamente ahora vamos a recordar los puntos anatómicos de referencia, ¿no? Y para eso habíamos indicado el ángulo esternal de Lewis en el plano anterior y la cuarta vértebra dorsal en el plano posterior. Acá, ¿no? Cuarta vértebra dorsal, más o menos por acá. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la auscultación del ruido bronquial? En el plano anterior, el ángulo esternal de Lewis se relaciona con la carina, la bifurcación de la tráquea. Por lo tanto, a ambos lados de este ángulo esternal van a estar el bronquio principal derecho e izquierdo. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a auscultar este ruido bronquial en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, bronquio derecho, y segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, bronquio izquierdo. Y si nos vamos al plano posterior, a nivel de la cuarta vértebra, recordemos, la prominente es la séptima vértebra cervical, luego viene la primera dorsal, segunda, tercera, cuarta dorsal, ¿no? A ambos lados de la cuarta vértebra dorsal, sobre el espacio intercostal, vamos a escuchar ahí el ruido bronquial, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Bronquio derecho, bronquio derecho. Ahí es la importancia de recordar los puntos anatómicos de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene este ruido bronquial? Este ruido bronquial tiene una tonalidad intermedia, ¿no? Entre agudo y grave. Por lo tanto, podemos auscultarlo tanto con la campana como con la membrana. Aquí, por ejemplo, da la impresión que está auscultando el ruido bronquial, ¿no? Derecho. Entonces, podemos auscultar con la membrana o la campana porque tiene una tonalidad intermedia entre agudo y grave. Si relacionamos con el ciclo respiratorio, a diferencia del traqueal, el ruido bronquial tiene la misma intensidad y la misma duración, tanto en inspiración como en expiración. Por eso es intermedio el ruido, ¿no es cierto? En cambio, el ruido traqueal, habíamos indicado, tiene mayor intensidad y duración durante la expiración. En cambio, el ruido bronquial tiene la misma intensidad y misma duración, tanto en inspiración como en expiración. O sea, es igual, ¿no? Y lo vamos a auscultar en los puntos que habíamos indicado. Segundo espacio intercostal derecho-izquierdo y en el plano posterior,
a ambos lados de la cuarta vértebra dorsal. Ese es el ruido bronquial. Y el tercer ruido normal que debemos evaluar es el ruido alveolar, ¿no? Se define como el paso de aire a través de la vía respiratoria baja, alveolos, bronquiolos respiratorios y bronquiolos terminales. ¿Dónde vamos a escuchar este ruido? En todo el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? O sea, ahí ingresan lo que son los focos de auscultación pulmonar, tanto en el plano anterior, lateral y posterior. En todo el parénquima vamos a auscultar el ruido alveolar, que en algunos libros lo llaman murmullo vesicular, que también vale, ¿no es cierto? Pero si nos regimos en la anatomía estricta, pues ruido alveolar es lo más coherente, digamos, ¿no? Entonces, el ruido alveolar se ausculta en todo el parénquima pulmonar. Ahí están los focos de auscultación del plano posterior, anterior, lateral. ¿Qué características tiene este ruido alveolar? Este ruido tiene una tonalidad aguda, por lo tanto, lo vamos a auscultar siempre con la membrana, no la campana, ¿no? Sino la membrana, porque es un ruido de tonalidad aguda. Y si relacionamos con el ciclo respiratorio, a diferencia de los dos anteriores, el ruido alveolar tiene mayor intensidad y mayor duración durante el periodo inspiratorio. O sea, el ruido alveolar es netamente inspiratorio. Cuando el paciente mete aire, ahí es donde vamos a escuchar con mayor detenimiento, mayor intensidad y mayor duración el ruido alveolar. En cambio, el ruido traqueal es expiratorio y el bronquial es intermedio, ¿no? El alveolar es un ruido inspiratorio, ¿no es cierto? Entonces, y es de tonalidad aguda. ¿Y dónde vamos a auscultar este ruido? En todo el parénquima pulmonar, en los focos de auscultación de los planos anterior, lateral y posterior. Entonces, esas son las características de los ruidos normales. Esto es lo que tenemos que conocer a cabalidad para que ya luego podamos identificar estos otros que son los patológicos, ¿no? Y esto, bueno, es una tablita de Barbara Bates, que básicamente es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Aquí tenemos otra mejor, que ya está traducida si quieren, pero que tiene todas las características de los ruidos normales. Esto es lo que tenemos que saber y conocer. Aquí está el ruido traqueal. Su fisiología se explica por el paso de aire a través de la vía aérea de grueso calibre, tráquea. Lo vamos a auscultar en la escotadura supraesternal, ahí se proyecta la tráquea. Tiene una intensidad mayor durante el periodo expiratorio y tiene una duración mayor durante el periodo expiratorio. Ese es un ruido expiratorio, ¿no? Y tiene una tonalidad grave, por lo tanto se ausculta mejor con la campana. Listo. Ruido bronquial, paso de aire a través de los bronquios principales derecho e izquierdo. Lo vamos a auscultar en el segundo espacio intercostal, en el plano anterior, paraesternal, y en el espacio intercostal paravertebral, a nivel de la cuarta vértebra dorsal, en el plano posterior. Tiene la misma intensidad y duración tanto en expiración como en inspiración. Tiene una tonalidad intermedia, por lo tanto lo auscultamos igual con la campana o la membrana, ¿no? Y luego tenemos el ruido alveolar, paso de aire a través de los bronquiolos respiratorios y alveolos, ahí está, ¿no? Vía aérea de pequeño o bajo calibre, vía aérea baja. Localización, todo el parénquima pulmonar en todos los focos de auscultación de los tres planos. Tiene una mayor intensidad durante la inspiración y tiene una mayor duración durante la inspiración. Es un ruido inspiratorio. Tiene una tonalidad aguda, por lo tanto se escucha o ausculta mejor con la membrana. Ahí está. Ese es el resumen de los ruidos normales, jóvenes. Esto es lo que tenemos que conocer y saber, ¿no? Que es básicamente lo mismo que nos explica acá el libro de Barbara Bates. Entonces, cuando nos toque auscultar un paciente, ¿no? Auscultación tórax pulmonar, lo primero que vamos a hacer es identificar los ruidos normales. Agarramos nuestro estetoscopio, nos calzamos correctamente y aplicamos primero la campana aquí en la escotadura external. Le pedimos al paciente que respire como cansado. Ahí estamos identificando el ruido traqueal, con todas sus características. Luego pasamos al ruido bronquial, plano anterior, ruido bronquial, plano posterior. Y finalmente el ruido alveolar, todo el parénquima, focos de auscultación del plano anterior, lateral y posterior, de forma comparativa bilateral. Ahora, ¿qué cuidado debemos tener cuando estamos evaluando sobre todo este ruido alveolar? Recordemos que cuando nosotros le pedimos al paciente que meta aire por la nariz y bote por la boca o respire como cansado si quieren, estamos haciendo que el paciente esté hiperventilando. Por lo tanto, va a haber mayor retención de CO2 y eso le va a generar al paciente ciertas molestias, ¿no? Desde cefaleas, mareos, incluso lipotimias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando evaluamos sobre todo el ruido alveolar, porque el ruido alveolar lo evaluamos en todo el parénquima, ¿no? Entonces, debemos ser bastante rápidos a la hora de evaluar el ruido alveolar.
Pero ser rápido significa que mínimamente debemos auscultar un ciclo respiratorio completo en cada foco, ¿no? Aquí, por ejemplo, empezamos acá, mete aire, bota, recién cambiamos a este otro. Inspira, expira, recién cambiamos acá. Inspira, expira, recién cambiamos. O sea, mínimamente un ciclo respiratorio completo. Y eso hace, pues, que lamentablemente el paciente hiperventile, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de ser lo más rápido posible y agudizar muy bien nuestro oído para que podamos identificar los ruidos patológicos que pueden estar presentes acá, ¿no? Entonces, es una recomendación importante cuando realicemos la auscultación. Nos ha pasado incluso cuando hacíamos nuestras prácticas, ¿no? A ver, escucharemos los ruidos, a ver, respira como cansa, y se quedaron aquí 3, 4 ciclos, ¿no? Luego pasar otros 4, no escucho bien, vuelvo aquí, y el paciente ya está hiperventilado, ya está por desmayarse con célula de más. Entonces, tener mucho cuidado cuando realizamos esa auscultación, ¿no? Tratar de ser lo más rápido posible, pero mínimamente un ciclo en cada foco, ¿no? Cuidado que aquí inspira y ya cambian acá para la expiración, eso no sirve. Entonces, tiene que hacer aquí un ciclo completo, pasar otro ciclo completo y así sucesivamente. Algo también que me estaba olvidando, ¿no? Para volver un poquito acá atrás. Cuando estábamos evaluando la excursión diafragmática, también tenemos que ser un poquito rápidos, ¿no? Porque le vamos a pedir aquí al paciente que meta aire todo lo que pueda. Y no sabemos qué tanto puede aguantar el paciente ahí con inspiración profunda, ahí sosteniendo la inspiración, ¿no? Entonces, una técnica, no recuerdo en qué libro, pero está descrito, es que cuando nosotros evaluamos la excursión diafragmática y le pedimos al paciente que inspire y mantenga la inspiración, nosotros también hagamos la misma maniobra, ¿no? Al mismo tiempo que estamos percutiendo. Esto nos va a permitir saber qué tanto puede aguantar nuestro paciente, ¿no? Entonces, algo también interesante e importante, porque no es nada agradable, digamos, que mantengamos al paciente ahí inspirando profundamente hasta que se ponga cianótico y no podamos evaluar esto, ¿no? Entonces, una técnica muy, digamos, aconsejable es que al mismo tiempo que le pedimos que mantenga la inspiración profunda, nosotros también hagamos lo mismo, ¿no? Para ver qué tanto puede aguantar nuestro paciente. Entonces, eso, no se olviden también una recomendación a la hora de evaluar la excursión diafragmática. Y cuando evaluamos la auscultación, sobre todo el ruido alveolar, pues tener cuidado que nuestro paciente no hiperventile, pero siempre procurar escuchar un ciclo completo mínimamente en cada foco auscultatorio, ¿no? Bien, y básicamente son las recomendaciones. Hasta ahí todo normal, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos identificar estos ruidos, pues con facilidad vamos a identificar estos que están acá, que son los patológicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos ruidos patológicos? Se clasifican en dos grupos, los ruidos continuos y los ruidos discontinuos, ¿no? Como está acá. ¿Cuáles son los ruidos continuos y por qué se llaman continuos? Porque están presentes, digamos, todo el tiempo y muy pocos se modifican o no se modifican con la respiración, la tos, etcétera, ¿no? Por eso es que se llaman continuos. En cambio, los discontinuos pueden, digamos, modificarse, incluso desaparecer con los accesos de tos, la inspiración profunda, etcétera, ¿no? Por eso se llaman discontinuos. Entonces, ¿cuáles son primero los ruidos continuos? Dentro de los ruidos continuos tenemos los roncus y las sibilancias. Roncus y sibilancias. En general, ¿qué significa la presencia de estos ruidos? Significa obstrucción de la vía aérea. Obstrucción de la vía aérea, quiere decir que la vía aérea se está cerrando, ¿no? Por eso es que cuando el aire pasa a través de la vía aérea y encuentra un obstáculo, pues genera turbulencia, ¿no es cierto? Lo mismo que la circulación. El aire también genera turbulencia y esa turbulencia va a generar estos ruidos patológicos que se denominan roncus o sibilancias. ¿Y de qué va a depender que sea roncus o sea sibilancia? Primero, el timbre y la tonalidad son completamente diferentes, ¿no? La sibilancia es un ruido más musical, ¿no? Tampoco es como si estuviéramos silbando, ¿no? No es así. Vamos a escuchar más adelante algunos videos y hay un software que quiero también que los revisemos, precisamente de los ruidos, ¿no? Para simular estos ruidos. Pero la sibilancia tiene más un timbre musical, ¿no? Es más, digamos, más agradable, si quieren llamarlo así. En cambio, el roncus, como dice su nombre, es como si estuviera roncando una persona o como el ronroneo de un gato, ¿no? Eso es un ronco, tiene una tonalidad más grotesca, si quieren llamarlo así, ¿no? Pero ambos, tanto roncus como sibilancia, significan obstrucción de la vía aérea. ¿Y por qué puede obstruirse la vía aérea? Hay varias, digamos, causas, ¿no es cierto?, que nos ayudan a entender la fisiopatología de varias enfermedades. Una, y la más común y frecuente, es la broncoconstricción, es decir, contracción del músculo liso bronquial.
Si este músculo liso se contrae, pues va a cerrar la vía aérea, va a disminuir el calibre y eso va a generar turbulencia del paso de aire y se van a generar los roncos y sibilancias. Esa es una de las causas más frecuentes de la producción de estos ruidos continuos, ¿no? La broncoconstricción. ¿Y cuál es la patología, digamos, más característica de este tipo de manifestación fisiopatológica? Es el asma bronquial. Cuando una persona tiene asma bronquial, esto es lo que ocurre, ¿no? Por un mecanismo inmunológico, de respuesta inmunitaria, etcétera, alergias y demás, se genera una contracción del músculo liso bronquial y esto disminuye la luz del bronquio. Al disminuir la luz del bronquio, el paso de aire genera turbulencia y ahí se van a generar los roncus y las sibilancias. Este es uno de los mecanismos fisiopatológicos más frecuentes de la producción de estos ruidos continuos. Pero hay otros también. Por ejemplo, que existe una disminución del calibre de la vía aérea por una compresión extrínseca, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el bronquio está bien, el músculo liso está ahí normal, pero resulta que por fuera de ese bronquio existe un proceso expansivo que está apretando el bronquio, ¿no? ¿Qué es un proceso expansivo? Puede ser un tumor, sí, correcto, puede ser un tumor ahí que esté creciendo y esté generando una, digamos, compresión extrínseca del bronquio y eso va a generar también turbulencia porque va a haber disminución de la luz bronquial. Entonces, otra causa también que nos puede generar roncus y sibilancias por obstrucción de la vía aérea, ¿no? Otra causa es, digamos, la presencia de obstáculos a nivel de la misma luz bronquial. Y una de las causas más frecuentes es la presencia de mucosidad, ¿no? Mucosidad ahí que se acumula a nivel de la luz bronquial o también de algunos tumores endoluminales que están dentro de la misma luz del bronquio que van a generar disminución del calibre bronquial. Y eso pues produce turbulencia al paso de aire y va a generar los roncos y las sibilancias. Entonces, son, digamos, las explicaciones fisiopatológicas para que se pueda generar obstrucción de la vía aérea. Ahora muchos estarán preguntándose, ¿y cuándo se genera roncus y cuándo sibilancias? ¿O de qué depende de que sea roncus o sea sibilancias? Habíamos dicho, las sibilancias son un timbre más musical, digamos, más agradable, aunque de hecho nada de esto es agradable cuando el paciente está con esta manifestación, ¿no? Sin embargo, si queremos más o menos explicar eso, los roncus tienen una tonalidad más grosera, ¿no? Es más tosca, si quieren así llamar. Pero ¿de qué depende de que sea ronco o sea sibilancia? Eso va a depender de que a qué nivel está presente la obstrucción del bronquio. Si la obstrucción se genera a nivel de bronquios de grueso calibre, digamos bronquios principales o bronquios de primer y segundo orden, y hay ahí ese nivel obstrucción por cualquiera de los mecanismos que habíamos comentado, entonces ahí se genera roncus, porque son de grueso calibre. En cambio, la sibilancia se genera más cuando se afecta o la obstrucción afecta las vías de pequeño calibre. O sea, bronquios terminales, bronquios respiratorios, ¿no es cierto? Alveolos. Entonces, ahí es donde se va a generar las sibilancias, cuando afecta la vía aérea de pequeño calibre. En cambio, los roncus se generan cuando se afecta la vía aérea de grueso calibre, ¿no es cierto? También intervienen otros elementos, ¿no? Digamos, dentro de la explicación fisiopatológica, la presencia de mucosidad a nivel de lo que es la vía aérea tiende a generar más roncos, ¿no es cierto? Pero básicamente se va a diferenciar los roncos y las sibilancias, o se van a generar dependiendo de a qué nivel está produciéndose la obstrucción bronquial. Vías de grueso calibre, roncos. Vías de pequeño calibre, sibilancias, ¿no es cierto? Por eso es que en un paciente asmático, por ejemplo, se superponen. Va a haber tanto roncos como sibilancias. Nunca vamos a encontrar sibilancias puras, ¿no? O roncos puros, generalmente se superponen. Ahora, otra, digamos, explicación fisiopatológica también para la generación de los roncos y sibilancias por contracción o por disminución de la luz bronquial es, digamos, la compresión extrínseca que se genera a nivel de las vías de pequeño calibre, en este caso, cuando existe edema pulmonar. O sea, cuando hay, digamos, una afección cardíaca, y esto hace de que haya aumento de la presión hidrostática a nivel de la circulación pulmonar, esto va a generar transudación de líquido, ¿no es cierto? Desde los capilares hacia el parénquima y los alveolos. Entonces, cuando hay esa transudación de líquido, se genera edema, hay edema a nivel de la parénquima pulmonar. Ese edema va a ser compresión extrínseca de las vías de pequeño calibre. Y ahí se van a generar sibilancias. Es a eso a lo que llaman el asma cardíaco. Si ustedes revisan algunos libros, muchos hacen referencia a esto que se denomina el asma cardíaco, ¿no?
¿Cómo será eso del asma cardíaco? Significa que un paciente con insuficiencia cardíaca puede tener, digamos, como manifestación la presencia de sibilancias. ¿Y por qué es eso? Porque en un paciente con insuficiencia cardíaca va a haber edema pulmonar, edema a nivel del parénquima pulmonar, y ese edema genera compresión extrínseca de las vías de pequeño calibre, ¿no? Los bronquiolos terminales respiratorios, y eso va a generar las sibilancias, por eso se denomina asma cardíaco. Entonces, eso también está descrito y es importante que reconozcamos, ¿no? Entonces, ahí está. Habíamos comentado muchas de las patologías que generan roncos, qué significa, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que nos van a dar y cuándo va a ser más ronco o cuándo va a ser más sibilancias, ¿no? Entonces, son los ruidos continuos. Otra característica importante de los roncos y las sibilancias es que se van a generar, si nosotros los relacionamos con el ciclo respiratorio, así como los ruidos normales, los roncos y las sibilancias siempre van a generarse durante el periodo expiratorio. Son netamente expiratorios. Si escuchamos un roncos en la inspiración, eso no es roncos. Puede ser cualquier otro ruido transmitido de cualquier otro origen, pero no es roncos, ¿no es cierto? Tiene que estar en la expiración, dentro del ciclo respiratorio. Durante la expiración, a eso recién vamos a llamar roncos o sibilancias. Son ruidos expiratorios, entonces no se olviden eso, ¿no? El ejemplo más característico, prototipo, si quieren, de los roncos y sibilancias es el asma bronquial. ¿No? Lo mismo que el EPOC, por ejemplo, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es básicamente lo mismo que el asma. La única diferencia, ¿cuál es? Que el asma es reversible, en cambio el EPOC no. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar roncos y sibilancias, ruidos continuos. ¿Cuáles son los otros ruidos patológicos de la auscultación pulmonar? Son los ruidos discontinuos, ¿no? Ya habíamos dicho por qué se llaman discontinuos. Y estos se clasifican en tres, básicamente. Son tres, ¿no? Los estertores, que es así la nomenclatura que debemos ya acostumbrarnos a utilizar, estertores, soplos y frotes, ¿no? Son los tres ruidos discontinuos. ¿Por qué les digo que es la nomenclatura? Porque muchas veces los llaman, ¿no? Con otros nombres. Por ejemplo, los estertores los llaman crépitos. Van a escuchar, ¿no? Sí, tiene crépitos basales, dicen, ¿no? Que no es correcto, lógicamente. Y vamos a ver ahora por qué, ¿no? El término correcto y adecuado se denomina estertor. Estertor. Entonces, empecemos por los estertores. ¿Qué son? Los estertores son ruidos discontinuos, patológicos de la auscultación pulmonar, que se generan por la movilización de líquido o secreciones en la vía aérea baja. La presencia de líquido o secreciones en la vía aérea baja y la movilización de estos durante la respiración van a generar estos ruidos característicos que se denominan estertores. Pero también se van a generar estos ruidos, llamados estertores, cuando existe una alteración en la estructura anatómica del parénquima pulmonar. El ejemplo más característico de esto que estoy mencionando es la fibrosis pulmonar. En pacientes con fibrosis existe una alteración de la arquitectura anatómica del parénquima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a haber, por el proceso inflamatorio subyacente a algún otro, digamos, alguna otra causa, se va a generar la presencia de una especie de cicatrices en la vía aérea de pequeño calibre, ¿no? Y estas lesiones, que es la fibrosis básicamente, van a también a generar estos ruidos que se denominan estertores. Entonces, los estertores son ruidos patológicos discontinuos de la auscultación pulmonar que se debe a la movilización de líquido o secreciones en la vía aérea baja o a una alteración estructural del parénquima pulmonar. Entonces, esos son los estertores, ¿no? ¿Por qué dice a la movilización de líquido o secreciones? Porque cuando existe la presencia de líquido, que normalmente no debería haber en la vía aérea baja o secreciones, la movilización de estos cuando el paciente respira va a generar ese ruido característico, ¿no? Que es como el despegamiento de dos hojas. Bueno, cuando estemos, digamos, revisando el software que les había mencionado, ahí vamos a escuchar con detalle cómo es un estertor, ¿no? Pero más o menos para que puedan relacionar, es como el scratch, ese velcro que tienen algunos zapatos, las mochilas, ¿no? Así, despegando. Ese es el estertor, ¿no? Esos son los estertores. Entonces se debe a la movilización de líquidos, secreciones o alteración estructural. Ahora, cuando hablamos de estertores, si nosotros leemos nuestros libros, revisamos, hay una infinidad de clasificaciones, ¿no? Muy discrepantes a veces y demás, de cómo podemos clasificar estos estertores.
Entonces, hay una clasificación, por ejemplo, que indica que los clasifica a los estertores como estertores de burbuja pequeña, burbuja mediana y burbuja grande, ¿no? Bueno, es una clasificación, pero ¿cómo es eso? A ver, estertores de burbuja pequeña, grande, mediana. Porque habíamos dicho, ¿no? Se debe a la movilización de líquido o secreciones en la vía aérea baja. Entonces, ¿cómo sería, digamos, el ruido que genera la burbuja gruesa? Más o menos, imagínense, a ver, ¿cómo sería ese ruido que genera una burbuja gruesa? O una burbuja mediana o una burbuja pequeña, medio raro, ¿no? Pero así está la clasificación. Entonces, yo más o menos para que podamos entender, hago la comparación con algunos alimentos, ¿no? Que preparamos y cuando están hirviendo, sobre todo. La burbuja gruesa, a ver, imagínense esa ollita de los perritos que hacen servir el agua, ¿no es cierto? La agüita. Entonces, como es denso, genera burbujas grandes, ¿no? Más o menos así yo entiendo la burbuja gruesa, más o menos. La burbuja mediana sería pues, cuando hacen servir agua, ¿no? Agua normal ahí. ¿Y cuál sería la burbuja pequeña? Cuando servimos en un vaso una gaseosa, ¿no? Y empieza a sonar, ¿no? Las burbujitas, esa será su burbuja pequeña. Más o menos yo así me imagino, ¿no? No sé ustedes cómo se podrán imaginar, pero es más o menos lo que yo me imagino. Entonces, si se dan cuenta, esa clasificación es muy inespecífica, diríamos, ¿no? Muy subjetiva, porque para unos puede ser uno, para otros puede ser otro. Por lo tanto, no es tan aplicable a la práctica esa clasificación de los estertores en burbuja gruesa, mediana o pequeña. Luego hay otra clasificación que se escucha muy bien, ¿no? Lo clasifican estertores crepitantes y subcrepitantes. Pucha, se escucha re bien, muy bonito, ¿no? Estertores crepitantes y subcrepitantes. ¿Y cómo es cada uno? Y dice, el estertor crepitante es cuando estos líquidos o secreciones están en el alveolo. Y el subcrepitante es cuando está en el bronquio terminal. Pucha, ¿y cómo voy a saber si es uno o es otro, no? Entonces tampoco es práctico. Se escucha muy bien, ¿no? Estertor crepitante, sí, muy bueno, pero no es práctico. Y finalmente hay una tercera clasificación de los estertores, que lo clasifica en estertores secos y estertores húmedos. Y esto como que ya un poquito es más, digamos, práctico. Vamos a ver por qué. Estertores húmedos, lo dice el nombre, es cuando la tonalidad de ese ruido patológico nos hace pensar que hay agua ahí, que hay líquido, que hay secreción ahí, ¿no? Porque tiene esa tonalidad. Y eso es característico en los procesos inflamatorios como la neumonía, por ejemplo. Recordemos, en la neumonía, por el proceso inflamatorio infeccioso, va a haber migración de macrófagos, etcétera, va a haber la presencia de detritos celulares, etcétera, y ahí se va a generar la secreción, ¿no? O líquido, cuando el paciente está con un edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, tras sudación de agua, de líquido, desde los capilares al alveolo, pues ahí va a haber agua líquida. Entonces ahí se escuchan los estertores clasificados como húmedos, porque da esa sensación cuando los escuchamos, ¿no? Como si hubiera líquidos realmente ahí, húmedos. En cambio, el estertor seco es aquel que se genera cuando hay una alteración estructural del parénquima. Y ese ruido es característicamente comparable al scratch de las mochilas o de los zapatos, ¿no? Es así. O sea, escuchas y es como si estuvieras despegando algo, pero no te da esa impresión de que puede haber líquido a ese nivel. Y esto, lamentablemente, la única forma en la que podamos asimilarlo y aprenderlo es escuchando en un paciente real, ¿no? Y cuando tengan la oportunidad de estar en el hospital, traten en lo posible de, digamos, escuchar o escuchar a estos pacientes que tienen estas patologías, ¿no? Estertores son muy frecuentes y es algo que debemos saber identificar. Húmedos en pacientes con patologías tan comunes como la insuficiencia cardíaca o pacientes con patologías infecciosas como la neumonía, que a diario vemos pacientes con neumonía, ¿no? Todos los días en las emergencias consultas hay pacientes con neumonía. Insuficiencia cardíaca, lo mismo. Entonces ahí vamos a encontrar estertores húmedos. Y los estertores secos, alteración estructural, fibrosis pulmonar. En nuestro medio, en nuestro país, muchos pacientes que acuden a las consultas, emergencias y demás, son trabajadores exmineros. Tenemos muchísimos pacientes dentistas y ellos tienen la neumoconiosis, por ende la fibrosis, y en ellos es donde vamos a escuchar los estertores secos, ¿no? Que tienen esa tonalidad muy característica y muy parecida al velcro, al scratch ese que tenemos en las mochilas. Entonces, al parecer, esta clasificación de secos y húmedos es la que más, digamos, se aplica a la práctica real, ¿no? Es la que más podemos aplicar, porque, a ver, imagínense burbuja gruesa, ¿cómo será eso? Crepitantes, subcrepitantes, pero ¿cuál es, no?
En cambio, secos y húmedos se acerca y se aproxima más a la realidad de la práctica diaria, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este tipo de clasificación, ¿no? En estertores secos o estertores húmedos, dependiendo de la patología subyacente que tenga el paciente. Y esto lo vamos a repasar cuando estemos revisando esto del... Hay un software, un programita muy bonito que siempre lo revisamos con todos los grupos y que simula los ruidos, ¿no? Son simuladores de auscultación, tanto cardíaca como pulmonar. Allí vamos a escuchar con detalle los estertores, ¿no? Entonces, ese es uno de los ruidos discontinuos, los estertores. Ya sabemos qué son, a qué corresponden, cuál es la clasificación más práctica de los estertores y cómo debemos interpretarlos. El otro ruido discontinuo son los soplos, ¿no? Ahí lo dice el nombre también, soplos. Los soplos no es nada más, a ver, ¿cómo definimos el soplo? El soplo, cuando hablamos de auscultación pulmonar, porque también hay soplo en auscultación cardíaca, pero cuando hablamos de auscultación pulmonar, el soplo no es nada más que el ruido traqueal, este ruido traqueal que ya lo hemos visto, transmitido por un parénquima patológico. Ese es un soplo. Y hay 4 tipos de soplos, ¿no? El soplo tubárico, el soplo anfórico, pleurítico y el soplo pleural, ¿no? O pleural, perdón, cavernoso. Entonces, el soplo no es nada más que el ruido traqueal transmitido a través de un parénquima patológico. A ver, ¿cómo es eso? Aquí se genera el ruido traqueal, ¿no es cierto? Vamos a suponer que este paciente tiene una neumonía que está afectando los segmentos inferiores del lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿no? Aquí. Entonces hay consolidación del parénquima pulmonar. Si nosotros escuchamos acá, pues todo normal, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos a esta región del pulmón que está comprometida, este ruido traqueal se va a transmitir con mayor intensidad, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque esta partecita del parénquima está consolidado. Y si nosotros recordamos, los ruidos en general, como las vibraciones vocales, se transmiten mucho mejor cuando el tejido está consolidado. Entonces acá vamos a escuchar ese ruido traqueal muy claro, muy bien transmitido, y eso llamamos el soplo tubárico, ¿no es cierto? Porque precisamente es como si estuviéramos escuchando que alguien está soplando a través de un tubo, ¿no? Ese es el soplo tubárico. Consolidación del parénquima. Es el ruido traqueal que se transmite a través de un parénquima consolidado. Eso llamamos el ruido, el soplo tubárico. El otro soplo, habíamos dicho, el soplo pleural o pleurítico. Ese es un soplo que tiene una tonalidad muy característica, ¿no? Que es difícil que les pueda hacer entender con palabras, hay que escucharlos realmente. Pero es lo mismo, ¿no? Es el ruido traqueal transmitido a través de un parénquima donde se interpone el líquido, derrame pleural, ¿no? Entonces tiene como cierto eco, como rebote más o menos, algo así. Ese es el soplo pleurítico. Luego tenemos el soplo cavernoso. ¿Qué es el soplo cavernoso? Sobre todo se presenta en pacientes con secuelas de tuberculosis, ¿no? Cuya destrucción del parénquima ha generado grandes cavernas por coalición de varios sacos alveolares, por la lesión que genera el bacilo de Koch ahí, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este ruido traqueal se transmite a través, en todo el resto es normal, ¿no? Digamos, no pasa nada, pero donde está la lesión, las cavernas, se transmite de una forma muy característica, ¿no? Tiene eco, resonancia, que necesariamente tenemos que escucarlo para que puedan comprender. Pero ese es el soplo cavernoso. Y el soplo anfórico es cuando existe neumotórax, interposición de aire entre la superficie y el pulmón, ¿no es cierto? Neumotórax. En ese caso, el ruido traqueal se transmite de una forma muy característica que se denomina en este caso soplo anfórico. Entonces son los 4 tipos de soplos que podríamos encontrar, pero que no es nada más que el ruido traqueal transmitido por un parénquima patológico. Soplo tubárico en consolidación del parénquima, soplo pleurítico cuando hay derrame pleural, soplo anfórico cuando existe neumotórax y soplo cavernoso cuando existe lesiones secundarias a tuberculosis, ¿no? Y finalmente tenemos los frotes. ¿Qué es el frote? El frote es un ruido discontinuo patológico de obstrucción pulmonar que se debe a un roce o al roce entre la pleura parietal y la pleura visceral. Normalmente, entre la pleura parietal y visceral existe un espacio virtual, ¿no? Donde hay cierta cantidad de líquido. Y hay un fenómeno que se llama físico, un fenómeno físico que es la adhesión. Eso significa que por la presencia de esa cantidad de líquido, ambas superficies están completamente adheridas, ¿no? Y esto nos muestran, incluso ahí nos mencionan en los ejemplos, en los libros, si agarramos un portaobjetos, 2 portaobjetos,
le echamos una gotita de agua y los ponemos uno contra otro, los dos se van a pegar, pero así como si estuvieran colados prácticamente, pero se pueden rozar fácilmente, ¿no? O sea, se pueden movilizar uno sobre otro sin ningún problema. Ese mismo fenómeno ocurre a nivel de la pleura, ¿no? El espacio virtual que existe entre la pleura parietal y visceral, por la presencia del líquido, se genera este fenómeno físico que es la adhesión. Entonces, el movimiento de la pleura parietal y visceral durante el proceso respiratorio, inspiración y expiración, no tendría que generar ningún tipo de ruido. Pero, ¿qué pasa cuando existe una alteración en la superficie de la pleura? ¿No? Por ejemplo, en pacientes con lesiones tumorales como el mesotelioma, esa superficie se delustra, ¿no? Y entonces queda rugosa esa superficie. Entonces, cada vez que el paciente inspira o respira y se moviliza la pleura una sobre otra, pues genera un ruido característico a lo que nosotros llamamos frote. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la tuberculosis pleural. Cuando la tuberculosis afecta a la pleura, antes que genere el derrame masivo que muchas veces da un frote pleural. ¿Y cómo vamos a identificar el frote pleural de otros ruidos? Porque el frote pleural es sincrónico con la respiración. El paciente inspira, expira y se genera el ruido, ¿no? Si quieren así más o menos. También esto lo vamos a simular cuando estemos revisando los ruidos, ¿no? Los simuladores. Entonces, si nosotros le pedimos al paciente que deje de respirar un ratito, que contenga la respiración, pues el frote va a desaparecer. Entonces, el frote pleural es sincrónico con la respiración. Esa es la característica de cómo podemos identificar el frote pleural, ¿no? Entonces, son los tres ruidos discontinuos: estertores, soplos, frotes. Y los ruidos continuos, roncos y bilancias. Entonces, básicamente es eso lo que debemos evaluar con la auscultación, ¿no? Ruidos normales, ruidos patológicos si es que están presentes, interpretarlos, cuáles son, en qué situación patológica podríamos encontrar cada uno de ellos y qué significa para nosotros su hallazgo, ¿no? Eso es importante que podamos reconocer. Pero hay un elemento más que debemos evaluar cuando auscultamos, ¿no? Y eso es la transmisión de la voz. A ver, voy a ver si... Aquí está, la transmisión de la voz. ¿Y qué significa la transmisión de la voz? La transmisión de la voz no es nada más que el equivalente a las vibraciones vocales, pero a la auscultación. Escuchen bien, jóvenes, esto, porque en los anteriores grupos como que ha habido cierta confusión, creo, ¿no? Les decíamos, a ver, ¿qué más? Evalúen la transmisión de la voz y empezaron a colocar la palma ahí en el tórax, ¿no? Cuando daban examen. Eso es vibración vocal, es otra cosa. La vibración vocal se la percibe a través del sentido del tacto, ¿no? Sentimos. En cambio, la transmisión de la voz la vamos a escuchar, a auscultar. ¿Y por qué les digo que es el equivalente a las vibraciones vocales? Porque básicamente es eso, es la vibración de las cuerdas vocales por el paso de aire que se transmite a través del parénquima pulmonar. Esa es la transmisión de la voz. Y por las características del parénquima, normalmente cuando nosotros estamos auscultando el pulmón y le pedimos al paciente que diga una palabra, en este caso es 33, ¿no? ¿Cómo escuchamos por esas características anatómicas del parénquima pulmonar? La escuchamos de forma muy borrosa, ¿no es cierto? Casi no se entiende. Es como si estuviéramos hablando con la boca cerrada, ¿no? Así más o menos, ¿no? Algo así. Como si estuviéramos cerrando la boca y de 33. Eso es normal. Por las características anatómicas del parénquima, así es como escuchamos las vibraciones vocales, bueno, en este caso la transmisión de la voz, ¿no? Ya no sería vibración vocal, sino transmisión de la voz, porque estamos auscultando. Pero ¿qué pasa si hay una alteración de ese parénquima, tal como habíamos visto aquí en los ruidos patológicos, ¿no? En los soplos, por ejemplo. ¿Qué tal si esa parte del parénquima está consolidada? Entonces, en todo el resto, la transmisión se puede escuchar así, ¿no? Ininteligible, borroso, que no se entiende. Pero cuando llegamos a ese sector que está consolidado, recordemos, por los sólidos se transmite mucho mejor. Entonces, en ese sector que está consolidado, ese 33 lo vamos a escuchar con gran intensidad, ¿no es cierto? 33, fuerte, como si estuviera amplificado. A eso nosotros vamos a llamar broncofonía. Cuando hay un aumento en la intensidad, en el volumen, si quieren, de la transmisión de la voz en ese sector donde existe consolidación. Y si nosotros le pedimos al paciente que diga 33, pero con la voz susurrada, ¿no? 33, más o menos así, en ese sector donde hay consolidación, vamos a escuchar con una extrema claridad la palabra 33, como si el paciente nos estuviera diciendo al oído 33, ¿no? Pero así bien clarito, no borroso, sino clarito. A eso llamamos
pectoriloquia áfona, ¿no? Que también se da en el proceso de consolidación del parénquima pulmonar. Entonces, tanto la broncofonía, que es el incremento, el aumento de la intensidad de la transmisión de la voz, y la pectoriloquia áfona, que es el incremento en la claridad de la transmisión de la voz, con la voz susurrada, se presentan en procesos de consolidación, ¿no? Broncofonía, pectoriloquia áfona. ¿Y qué tal si cuando yo le digo a mi paciente que diga 33, yo escucho como si estuviera hablando con su voz o con su nariz congestionada, ¿no? Más o menos así, como el gangoso, ¿no? A eso llamamos egofonía, es la voz caprina, pero se denomina egofonía. Y esto se presenta cuando existe la presencia de líquido que se interpone entre la región que estamos auscultando y el parénquima pulmonar. Por lo tanto, esa transmisión de la voz se va a reflejar, va a rebotar, si quieren, en el líquido, y ahí se genera la voz caprina, ¿no? Donde las I son E, ¿no? O I, o las E son I, ¿no? Entonces, a eso se denomina voz caprina o egofonía, ¿no? Entonces, también debemos evaluar la transmisión de la voz. Entonces, no nos olvidemos, la auscultación, tres cosas: ruidos normales, ruidos patológicos y transmisión de la voz. Que si bien es un equivalente a las vibraciones vocales, no es lo mismo. Cuidado, se confundan, no es lo mismo, ¿no? Vibraciones vocales es la percepción de las vibraciones, ¿no? Lo que sentimos. En cambio, la transmisión de la voz es la auscultación, ¿no? Y la vamos a interpretar de esa forma. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes, que tengamos? ¿No hay preguntas? Doctor, disculpe. Y adelante. En la percusión, como mencionó, ¿no? Para diferenciar una neumonía de un derrame, dijo que es diferente, ¿no? Esta percusión se hace en la columna, ¿no? Para diferenciar, o se hace en el mismo sitio del derrame. No, en realidad debemos percutir. A ver, vamos a ver aquí un dibujito. Tal vez lo que tú te estás refiriendo es a la curva parabólica de Damasio, que lo van a revisar. Igual mañana les voy a explicar. Pero bueno, suponiendo que este paciente estamos percutiendo y encontramos matidez a este nivel, ¿no? Tercio inferior de mi tórax del lado derecho, hay matidez. Aquí hay sonoridad muy clara y aquí matidez llamativa. Y no sabemos si este paciente, ¿será que tiene derrame o será que tiene neumonía? Solo con la percusión, porque si juntamos, digamos, las cuatro técnicas semiológicas, ya es fácil definir, ¿no? Si eso se debe a consolidación o se debe a un derrame. Pero solo con la percusión, lo que podemos hacer es pedir al paciente que cambie de posición, ¿no? En este caso es derrame pleural derecho. Estamos suponiendo que es un derrame pleural no encapsulado, no enquistado. Entonces le voy a pedir al paciente que se acueste en decúbito lateral derecho. En esta posición así sentado, la matidez va a estar en la parte inferior, ¿no? Aquí. Y si el paciente se acuesta en el decúbito lateral derecho, el derrame se va a desplazar a la parte inferior, en este caso todo esto, ¿no? Imagínense que este paciente se echa, la matidez se va a desplazar a todo este lado. Donde antes había sonoridad, ahí va a estar ocupado por matidez. Eso nos hace pensar de que la matidez que tiene este paciente y que se desplaza se debe a la presencia de líquido, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, no es que debemos percutir sobre la columna. Eso de percutir desde la columna, no sobre la columna, sino desde la columna a través del tercer espacio intercostal, es para identificar la curva parabólica de Damasio. Lo que pasa es que el líquido, cuando digamos se genera derrame pleural, el líquido forma una curva, una línea curva de concavidad superior, que se va desplazando desde la parte posterior siguiendo una de las cisuras. Bueno, quiero que revisen, ¿no? Quiero que lo lean eso. Igual mañana vamos a explicar, vamos a ver todo, pero revísenlo un poquito. Eso que tú dices partir desde la columna es para identificar la curva parabólica de Damasio. Pero si digamos estamos identificando derrame o matidez desplazable por derrame, entonces vamos a ver que esta matidez se va a desplazar cuando percutimos en la posición de decúbito lateral, sea derecho o izquierdo, dependiendo dónde está el derrame, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que te entiendo que estás preguntando. Doctor, y hay un signo que nos mencionaron en la teórica, el signo de Coranjani, no me quedó, o sea, tampoco no me quedó esa vez muy claro. Sí, todo eso vamos a revisar mañana, no te preocupes. Ya. Incluso el signo de la moneda también que vamos a ver. No te Está bien, preocupes. doctor, ¿ya? gracias. Veremos estos videos, por eso es que, a ver, un ratito. Por eso es que quiero, pues si no, no vamos a alcanzar, ¿no? Veremos estos videos para complementar todo lo que hemos visto hoy día y así nos quede más consolidado, ¿no? A ver, vamos a ver y vean con atención.
and respiration. Examination of the posterior thorax using inspection, palpation, percussion, and auscultation. And examination of the anterior thorax using the same techniques. In this video, the examiner will assess a healthy patient. Keep in mind that other patients may have the same normal findings or may display normal variations or abnormal findings. Bien, es un resumen, ¿no? Vamos a ver ahora. Begin your examination with a brief survey of the patient's chest and respiration. Observe the rate, rhythm, depth, and effort of breathing, and listen to the sound of his breathing. Normally, a resting adult breathes easily, quietly, and regularly about 14 to 20 times a minute. Inspect the patient's neck for supraclavicular retractions and for contractions of the sternomastoid muscles. Normally, they're not present. It looks normal. Cross your arms like this. Then have the patient place his arms on the opposite shoulders. Algunos signos, ¿no? De insuficiencia respiratoria. Simetría de tórax, diámetros Now anteroposterior examine the lateral. posterior thorax, beginning with inspection. Observe the chest for shape, symmetry, and deformities. Also inspect the overlying skin. Palpate the chest to locate Palpación, any ¿no? areas of pain or Puntos tenderness, dolorosos, or to fíjense. assess any lesions or abnormalities you may have found during inspection. To assess respiratory expansion, place your Expansibilidad. thumbs close to the patient's spine at the level of the 10th ribs and spread your hands lightly over the thorax. Maniobra de las Ask bases, the ¿no? De este patient acceso to inhale posterior. deeply and exhale fully while you watch the divergence of your thumbs and feel for the range and symmetry of movement. Next, using this pattern, systematically palpate for tactile fremitus. Focos de palpación, ¿no? Vibraciones vocales. Palpate and compare symmetrical areas for tactile fremitus as the patient repeats 99. Identify areas of increased, decreased, or absent fremitus. Continue the examination by percussing the chest in a systematic manner, going from side to side as you move down the thorax. Percuss down the chest wall Percusión. from the apices to the bases of the lungs. Listen to the intensity, pitch, and duration of your percussion notes and decide what kind of notes you are hearing. Normal lungs are resonant. Locate any areas where you hear abnormal notes. Next, use percussion to identify the level of diaphragmatic dullness and measure diaphragmatic excursion. Now, if it is all right, Excursión diafragmática. put some ink marks on your back. Then percuss downward from above the expected level of diaphragmatic dullness until dullness is definitely heard. Mark the level of full expiration. This time, breathe all the way in and hold. Next, have the patient inhale deeply and hold it in. Then percuss downward to the level of dullness at full inspiration and mark it. Repeat this process on the other side. Same thing. Breathe all the way out and hold it. Then measure the distance between the expiratory and inspiratory levels of dullness. The distance is normally 5 to 6 centimeters. De la excursión diafragmática, ¿no? To examine the anterior thorax, have the patient lie supine and breathe normally. Observe the condition of the skin and inspect the chest for deformities, asymmetry, and respiratory movement. Next, palpate the chest to locate any areas of tenderness or to assess any lesions or abnormalities. Now assess respiratory expansion. Place your thumbs along each costal margin with your hands along the lateral rib cage. Raise loose skin folds between your thumbs and ask the patient to take a deep breath. Observe the displacement of your thumbs and feel for the range and symmetry of movement as the patient exhales fully.
Next, following this pattern, palpate for tactile fremitus. As the patient repeats 99, use the ball of your hand to compare symmetrical areas. Because fremitus is difficult to feel through the breast tissue of women, you may need to gently displace the breast. Bien, si ustedes se fijaron acá, estos son videos de Barbara Bates, ¿no? Nos hacen la exploración topográfica, ¿no? Primero el plano anterior todo, luego el plano posterior todo. Es una forma también, ¿no? Pero fíjense aquí, esta ya es la percusión y auscultación, ¿no? Veamos. Percuss the anterior thorax in symmetrical areas, proceeding from the supraclavicular area down to the sixth rib or below. Again, compare both sides. Identify your percussion notes and their locations. You should hear resonance over the anterior lung fields. If you want to check the level of the right diaphragm anteriorly, percuss from resonant lung downward to liver dullness. Muy bien, ¿no? A ver, vamos a ver si hay alguno más acá. Percuss the anterior thorax in symmetrical areas, proceeding from the supraclavicular area down to the sixth rib or below. Again, compare both sides. Identify your percussion notes and their locations. You should hear resonance over the anterior lung fields. Bien. Entonces, fíjense, ahí hay algunos de los videos de Barbara Bates. También hay otros que tenemos que también Brian los tiene, ¿no? Ya les voy a ir pasando seguramente, que son nuestros, ¿no? Pero nos ayuda muchísimo, digamos, para comprender lo que habíamos comentado. Para terminar esta parte, ¿no es cierto? ¿Qué exámenes complementarios tenemos para el estudio o, digamos, para, como dice su nombre, complementar el estudio de patología de tórax, ¿no? La producción semiológica de tórax. Uno de los estudios que siempre vamos a tener disponibles y es los que más vamos a utilizar y en primera instancia solicitamos es la radiografía directa, ¿no? Rayos X de tórax. Existen muchas proyecciones para estudiar diferentes cosas. En el caso del estudio de patología pulmonar o cardíaca se utiliza la radiografía de tórax en proyección póstero-anterior. Creo que alguna vez ya les había explicado eso, ¿no es cierto? Significa que el rayo incide desde la espalda, desde la parte posterior del paciente, y el paciente apoya el pecho, la parte anterior, en la placa donde se va a imprimir la imagen. Entonces, para el estudio de patología pulmonar o cardíaca, se utiliza la proyección póstero-anterior. También la lateral, ¿no? Sea derecha o sea izquierda, es importantísimo siempre complementar una radiografía póstero-anterior con una lateral derecha o izquierda, dependiendo qué es lo que queremos, digamos, estudiar o verificar. Otro estudio importante es la tomografía, ¿no? La tomografía de cera computarizada, que actualmente es uno de los estudios que más se solicitan con el tema del COVID, ¿no? Incluso la tomografía es mucho más sensible que las pruebas serológicas para el diagnóstico de COVID en algunas situaciones. Entonces, la tomografía también nos sirve muchísimo, nos permite identificar con mayor detalle, detenimiento y ver la extensión del problema en el paciente y muchas veces incluso ver el pronóstico, ¿no? Hay muchas escalas que se pueden aplicar. Otros estudios ya un poquito invasivos son la espirometría y la gasometría. La espirometría nos ayuda a, digamos, estudiar estos volúmenes que habíamos visto en la clase previa, ¿no? El volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria, inspiratoria, volumen residual, etcétera, capacidades y demás. Esto para definir si el paciente tiene alguna patología obstructiva o restrictiva, ¿no? Para eso nos sirve la espirometría. Y la gasometría nos permite estudiar gases en sangre. Este sí es un método invasivo que se emplea muy comúnmente en muchos pacientes con patología respiratoria, metabólica también, y consiste en tomar una muestra de sangre arterial
También puede hacerse venosa, pero generalmente se hace de sangre arterial, desde el acceso radial o femoral, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la gasometría. Otros estudios complementarios ya más invasivos, tenemos la punción pleural. Esto se llama, sobre todo para hacer estudios de extracción de líquido pleural, ¿no? La toracocentesis se denomina, que puede ser diagnóstica o puede ser terapéutica. Diagnóstica cuando solo tomamos una pequeña cantidad de líquido pleural para el estudio histopatológico, microbiológico y demás, o bien terapéutica cuando drenamos una cantidad muy alta de líquido, ¿no? Hay pacientes que acumulan hasta 1 litro y medio de líquido, entonces les hace la extracción para poder ayudar en la dinámica respiratoria, ¿no? Porque llegan muy disneicos, con una patología restrictiva por el derrame, entonces la toracocentesis les permite mejorar su dinámica respiratoria. Otro estudio complementario también ya invasivo es la fibrobroncoscopía o broncofibroscopía, ¿no? En este caso es un estudio endoscópico que hay que sedar al paciente para realizarlo. Nos sirve también para, digamos, realizar estudios de toma de biopsia, muestras de tejido, etcétera, o también para procesos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con hemoptisis por bronquiectasia sobre todo, se puede hacer una fibrobroncoscopía para tratar de cohibir el sangrado, ¿no? Y la mediastinoscopía, que también es otro estudio complementario. Pero de todos estos, el que con mayor, digamos, frecuencia se utiliza y en primera instancia es la radiografía de tórax. Entonces, tenemos que estar muy bien familiarizados con este estudio de radiografía para el estudio de patología pulmonar, ¿no? Aquí está, esta es la toracocentesis. Es toda una técnica que hay que conocerla, ¿no? Que ya más adelante ustedes van a ver. En el hospital, por ejemplo, se hace muy seguido y lo hacen los internos, ¿no? Porque ya los residentes ya hasta se cansan, creo, de hacer esto. Pero los internos que tienen interés bajo supervisión, lógicamente, pues pueden hacer este tipo de técnica, de procedimientos, ¿no? La toracocentesis, que puede ser diagnóstica o terapéutica. Ahí está, fíjense, uno de mis internitos, ¿no? Haciendo toracocentesis, ahí sale el líquido pleural, ¿no? Esta parece una toracocentesis diagnóstica porque solamente está tomando una pequeña cantidad. Para hacer la toracocentesis evacuatoria, todo un protocolo, ¿no? Se debe conectar con un equipo de 3 vías, con una llave, etcétera. Una serie de situaciones. Bueno, básicamente eso. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hasta acá. Ya con esto habríamos concluido, digamos, la parte teórica de esto del módulo. Nos faltaría, para terminar así todo completito, revisar esto de la simulación de los ruidos de auscultación pulmonar, que lo vamos a hacer. De hecho, lo vamos a hacer. No sé si mañana o tal vez conjuntamente la evaluación de los ruidos cardíacos, ¿no? En forma conjunta, que también es muy productivo así tener todo el mundo. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá en relación a este módulo de tórax pulmonar? Bien, vamos a hacer llegar entonces todo el material en el transcurso de esta semana para que lo tengan. Y vamos a ver si mañana hacemos la práctica esta de los simulaciones de ruidos o entramos a cardio. Vamos a ver, ya les voy a ir comunicando. Pero lo que sí quisiera que se vayan consiguiendo son unos audífonos, ¿no? Porque para que hagamos la práctica de simulación de ruidos necesitamos hacerlo con audífonos, ahí se escucha mucho mejor. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más nada, ¿dónde está Brian? Algo que me estoy olvidando, Brian, tal vez, adelante. Buenas noches, doctor. Hola, Brian. Nada más recordarles a los chicos una de las fallas más comunes que han tenido los estudiantes del primer rote es que en la percusión se olvidan percutir el ápex del pulmón, ¿no? O los espacios o los campos de Cronin, que también se llaman, que es importante principalmente en algunas patologías como por ejemplo tumores, tuberculosis, neumonías, etcétera, en donde naturalmente ustedes van a llegar a percutir en el centro y a los laterales del espacio supraclavicular, que es donde se percute, y en el centro, perdón, se escucha sonoridad y a los laterales matidez. Después, cuando se percute la región del tórax anterior, generalmente a veces sucede que no se encuentra la matidez hepática y esto se puede ver a dos alteraciones, una que puede ser mucho más
complicada que otra, que son el signo de Gilbert, en el que existe una víscera perforada y este va a estar acompañada de signos de abdomen agudo, hipotensión, hipovolemia en general. Y el otro que es el signo de Chilaiditi, que puede ser la interposición de una víscera hueca entre la pared del tórax con el hígado, y generalmente se puede encontrar en pacientes con dolicomegacolon, como por ejemplo en nuestro medio con Chagas, o si no, simplemente por un movimiento de las asas intestinales del colon, por la característica móvil del meso, e interponerse. Entonces son dos puntos importantes a tener en cuenta. Y quizá lo último, doctor, que quizá, si los chicos están leyendo varias bibliografías, van a encontrar en algunas que al aumento de la sonoridad le denominan como hipersonoridad simplemente y no como timpanismo. Y para que no se confundan, las bibliografías quizá lo llamen de diferente manera, pero la idea es similar, simplemente un aumento en las características del sonido que ustedes van a escuchar a la percusión. Y quizás solo eso, doctor. Muy bien, correcto, excelente. Muy bien, Brian, sí. Bueno, eso de los signos vamos a ver también cuando entremos a la parte del módulo de gastro, ¿no? Lo que estaba mencionando Brian, pero es importante que también ya lo vayamos viendo para estar familiarizados. Está bien, muy bien, entonces, con todas esas recomendaciones, pues nos vemos el día de mañana, jóvenes. Vayan, denle una leidita a lo que es cardio, pues yo creo que mañana vamos a empezar con cardio.